¡Yepa! ¿Qué tal, amigos guitarristas? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un minué. Un minué es una danza francesa de un tiempo moderado lento y una métrica ternaria. Es una danza de sociedad que se hizo muy popular, sobre todo en Francia y en la Europa del siglo XVI hasta más o menos finales del XVII, mediados del XVI, finales del XVII. Formaba parte de entornos como la suite barroca y otras estructuras en las que se introducía esta pequeña danza. Pero bueno, nada, este minué lo compuso mucho más tarde del auge del minué Dionisio Aguado. Dionisio Aguado fue un compositor español de muchísimo prestigio. Estuve viviendo en Francia durante una temporada, en París. De hecho, era muy amigo de Fernando Sor. Aguado nació en 1784 y murió en 1849, entonces es contemporáneo a Sor, evidentemente, y es más tardío de la época barroca. Sin embargo, esta pieza es bastante del rollete este barroco. Bueno, ya lo veréis. Yo en la demo le he tocado un poquito más rápida de lo que debería, pero para hacerla caminar un poco, o sea que si la tocáis más lenta no hay ningún problema. Ya veis aquí la partitura, la tablatura que os dejo abajo, y también la tenéis en la descripción del canal. Podéis clicar a los enlaces y llevaros la partitura en PDF o en Guitar Pro, en lo que uséis. La veis aquí marcada en 120. Esta en 120 es incluso más rápida que el original, que creo que está marcada a 96. Lo digo de memoria, pero creo que es negra 96, entonces incluso sería más lenta. Pero aquí ya a gusto del consumidor, que la queréis tocar más rápida, pues más rápida, que la queréis tocar más lenta, pues más lenta. Vosotros mismos, va. Os dejo la demo, la escucháis si os apetece, me dejo de rollos y vamos después al tutorial, ¿vale? Pues nada, dentro demo, la escuchas si quieres y si no, te lo saltas y al tuto. ¡Dale! Bueno, supongo que ya has escuchado la demo y si no, pues has saltado aquí directamente pues porque quieres aprender esta pieza. Me parece estupendísimo. La he dividido en un par de frases. Aquí te dejo la primera frase y como te he dicho en la descripción encontrarás el PDF para descargarte, ¿vale? Esta frase empieza con una anacrusa, este mi aquí que tenemos que tocar muy suavecito, ¿vale? Es el segundo traste de la cuarta cuerda, lo tocamos muy suavecito para después y así empezar en el tiempo fuerte del compás con estos dos las a la vez, ¿vale? Como ves en la tablatura, hacemos quinta cuerda al aire y tercera cuerda pisada con el tercer dedo en el segundo traste. Entonces esto sería así. Y ahora hacemos este juego muy divertido, ¿vale? ¿Cómo sería este anacrusa y primer compás? ¿Vale? Esta sería un poco la métrica de este compás. Y ahora hacemos el mismo juego, la misma estructura, aquí. Hemos hecho la, sol sostenido, ¿eh? La, sol, la, y ahora hacemos do, si, do, ¿vale? Eso sí, yo como guitarrista soy malo, pero como cantante, buah, ni te cuento, ¿vale? Venga, al lío. Pues esto, la anacrusa y los dos primeros compases. ¿Lo ves, con mi mano derecha la idea es jugar con índice medio, está marcado en la partitura que tienes abajo, jugar con índice medio para ir alternando los dedos en cada cuerda, ¿vale? Y ahora hacemos este tipo de escala descendente, muy chula. Y ahora resolvemos en la. ¿Vale? Estos serían los 4 primeros compases.
no son especialmente complejos, pero sí que vale la pena que los interiorices bien porque después, como esta parte se repite un par de veces, sí que es importante que tengas claro esto, ¿eh? Volvamos otra vez, venga, la anacrusa, esta de aquí, y después hacemos lo mismo en do, y ahora hacemos la descendente. Y resolvemos con este acorde de la menor. Aquí en la partitura, claro, pone notas secas, ¿eh? Yo prefiero dejar los dedos puestos, si puedes, vale la pena, porque ya que es la tónica, que la pieza está escrita en la menor, vale la pena dejarla aquí sonando todas, que quedan muy redonditas, ¿vale? Y después de este compás, vuelve a repetirse el primero y el segundo. Y aquí hay un cambio, es un adorno con tensión muy bonito con el re. Hacemos fa, la, re sostenido, ¿vale? Hacemos esto y resolvemos en mi mayor, ¿vale? Sería estos los primeros compases de esta primera parte. Después se repite y el final es ligeramente distinto. Déjame volver a tocarlo para que lo veas bien. Aquí empezaríamos con la anacrusa, la misma que teníamos en el primer compás, y volveríamos a empezar. Esto ya te lo sabes. Otra vez. Y aquí es donde cambia. Y acabamos en el mi para empalmar con la segunda parte, ¿vale? Lo ves aquí en la tablatura, está perfectamente puesto y no tiene dificultad. Además, me he entretenido a poner los dedos de la mano derecha y los de la mano izquierda, entonces cuando veas 1, 2 y 3 se refiere a estos dedos de aquí, y cuando veas I, M, A se refiere a estos dedos de aquí, ¿vale? O sea, si en la partitura de abajo ves un 1, significa que la cuerda la tienes que pisar con el dedo 1. Si ves un 2, con el dedo 2. Si ves un 3, con el dedo 3, ¿vale? Y si ves un 4, con el dedo 4. Hay algunos que está marcado 3, y yo la piso con el 4 porque me es más cómodo o estoy acostumbrado a esta mecánica, aquí como veas. Pero más o menos estas son las indicaciones, y con la mano derecha pasa lo mismo igual. Los bajos los tocamos con el pulgar, ¿vale? Las notas graves ya has visto que son sobre todo la, mi, la, y ahora hacemos el fa este que haces aquí, ¿no? Para hacer la tensión y resolvemos, ¿vale? Esta sería un poco la primera parte. Creo que no tiene mucha dificultad, más que darle vueltas e interiorizar un poco los movimientos de mano izquierda y que vaya solo. Como es un minué y lo puedes tocar muy despacio, no tienes que estresarte con la velocidad, igual que hay otras piezas que si no le das un poco de marcha esto no se mueve. Esta la puedes tocar tranquilo, ¿eh? Esta sería una velocidad perfectamente lícita. Yo en la demo ya has visto que lo he tocado un poco más rápido, pero porque a mí me apetecía, ¿eh? Quiero decir que si la tocas a esta velocidad, estupendísimo, ¿vale? Esta primera parte no tiene mucha historia. Ya ves en la tablatura que pone que la tocas entera, llegas hasta el 1, vuelves a empezar y en la segunda vez que pasas solo tocas lo que hay en el 2. Es que hay como un calderón arriba que pone 1 y un calderón que pone 2. Eso significa que tocas todo hasta el 1, vuelves a empezar y cuando haces la segunda vez te saltas el 1 y tocas lo que hay en el 2, ¿vale? Pues esta sería la primera frase. Ya ves, es una primera frase que se repite con el último compás distinto entre la primera vez que lo tocas y la segunda vez. No tiene mucho más misterio. Dale vueltas y vamos a la segunda frase. Venga, al lío. ¡Yepali! ¿Qué tal? Supongo que esta primera frase ya te sale redonda. Pues vamos, si quieres, ahora a la segunda frase. Nos acordamos que la primera frase termina así y ahora empezamos la segunda. Bueno, termina... ¿Vale? Que hacemos esta anacrusa también de la segunda frase que termina así. Y aquí empezamos. ¿Vale? El primer compás que tienes escrito aquí en la segunda frase sería así. Empezamos con el dedo 1 aquí en el fa de la primera cuerda y hacemos re y fa a la vez. Mantenemos el fa y hacemos
Y ahora sí soltamos el fa, o sea, soltamos, hacemos el sol, la tercera cuerda al aire. Este sería el primer compás de esta segunda frase, ¿eh? Y ahora saltamos acorde de do, ponemos el do y el do, o sea, el primer traste de la segunda cuerda y el tercer traste de la quinta cuerda, los tocamos a la vez. Y hacemos 2 veces el mi al aire. ¿Vale? Vamos a ver el primer y segundo compás cómo queda. ¿Sí? Sería así, ¿vale? Así sería el primer y segundo compás de la segunda frase. El tercer compás, métricamente, rítmicamente, es muy parecido al primero de la segunda frase, y es la misma idea. Ponemos el segundo dedo en el si y el cuarto dedo en el re, en el tercer traste de la segunda cuerda y el segundo traste de la quinta cuerda. Y hacemos estos dos a la vez, bajamos el pulgar, o sea, pulgar y medio, y ahora si sol sostenido, ¿vale? Sería esto. ¿Vale? Quedaría así, los 3 primeros compases. Aquí tocamos, ya he tocado el siguiente, ¿eh? Aquí tocamos, ponemos este medio acorde de la, ¿vale? Y hacemos, ¿sí? A la vez, estas dos. Vemos si quieres desde el compás 4. ¿Vale? Sería esto, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Ves cómo se mueve mi mano? ¿Vale? Suelto todo. Y ahora pongo 3 y 4 en los terceros trastes de la cuarta y la segunda cuerda, para tocarlos a la vez. Después primera al aire y toco esta de aquí, ¿vale? El fa de la primera cuerda. Hacemos esto pues. Aquí sí que es importante soltar el fa, no mantenerlo, no mantener el fa este del pulgar, sino soltarlo, porque si no genera una disonancia con el mi importante. ¿De acuerdo? Y ahora ya cerramos con un la menor, tensión en mi y cerramos. ¿Vale? Esta sería la segunda frase. La toco del tirón si quieres para que veas cómo sonaría. Sería así, ¿de acuerdo? Importante, tanto en la segunda frase como en la primera, reforzar los primeros tiempos de este minué. Es muy danza, ¿vale? Entonces, es muy importante que el primer tiempo sea el realmente fuerte. Vale, he intentado marcar bastante el acento. La idea es que el primer tiempo de cada compás, el primer pulso de cada compás, sea el duro, ¿eh? Cuenta que esto es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? O más lento, como quieras. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pues en cada el inicio de cada compás tiene que ser tu tiempo fuerte, ¿vale? No tengo mucho más que decirte de este minué, más que lo disfrutes, que lo estudies con cariño. Es una pieza, yo creo que de un nivel bastante asequible y muy entretenida de tocar. Y como se puede tocar lentita, no tienes por qué agobiarte con la velocidad, que a veces, ostras, los dedos nos estresamos ahí por querer tocar muy rápido, ¿no? O sea que mucha tranquilidad, a disfrutarla y nada, a disfrutar de la música. Y recuerda de la vida, que solo tienes una. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!